El tiempo suele ser injusto. En el fútbol no es la excepción. Muchas hazañas suelen ser olvidadas. Y con ellas, sus protagonistas. En los olvidados de hoy, Adalberto, el Dumbo López. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Voceriano, ¿sabes quién es este niño? Nació en Guadalajara y actualmente tiene 34 años. Al final del video tengo la respuesta. En estos años el fútbol mexicano está viviendo un fenómeno que ya ha empezado a repercutir en selecciones nacionales. México ya no tiene delanteros goleadores. En años recientes no hay un killer del área, no hay un jugador mexicano que porte un dorsal y sea verdaderamente un matón del área. Delanteros mexicanos hay en Liga de Ascenso, hay en Segunda División, hay en Tercera División. Claro que los hay. Estamos hablando de... Y anotan. El problema es que cuando tienen que dar el paso a esa Primera División, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste porque arriba tienes a este y no vas a jugar. Para poder hablar de delanteros goleadores de nuestro país, tenemos que retroceder en el tiempo y hablar de jugadores como Javier Hernández, Jared Borghetti, Carlos Hermosillo, Luis Hernández, Luis Roberto Alvesague. Sague, controla, ¡aquí está Luis Roberto! Y si nos vamos más atrás, se reconoce a Horacio Casarín, Enrique Borja, Luis el Pirata Fuente. Pero dentro de estos delanteros matones, hay uno en específico del que poco se habla, uno con las credenciales de goleador, pero que muy pocos conocen. Hablo de Adalberto el Dumbo López. Cuando hablamos de los máximos goleadores en la historia del fútbol mexicano, esa historia debe llevar al Dumbo López. Nació en Guadalajara, Jalisco, un 4 de julio de 1923. Adalberto tuvo un temprano acercamiento al fútbol, deporte que lo marcaría por siempre, y al que le dedicaría su vida entera. Como todo futbolista de aquella época, tuvo sus inicios en un equipo de fútbol amateur, siendo este el Audaces Azules, donde tras buenas actuaciones, fue transferido a filas del Atlante por la módica cantidad de 100 pesos. Al llegar al equipo blaugrana, fue que López obtuvo el apodo que lo caracterizaría por el resto de sus días como futbolista, y es que en aquellos días, los cines proyectaban la película de un pequeño elefante con grandes orejas, característica que Adalberto compartía, por lo que fue apodado Dumbo. Socially, he was washed up. His only friend, a mouse. You know, lots of people with big ears are famous. El Dumbo no la tuvo fácil al llegar con los atlantistas, ya que compartía posición de juego con Martín Beltonrá, futbolista internacional español, y con el histórico Horacio Casarín, quien fuese máximo anotador de los Potros hasta 1982, cuando por un gol fue superado por el brasileño Caviño. Los primeros 5 años de carrera del Dumbo no fueron los mejores, ya que por esta fuerte competencia estaría relegado a la banca, aunque marcaría 10 goles con los mismos. Por esta falta de minutos fue que tuvo una primera salida del club en la temporada 42-43 rumbo a Puebla. No tuvo éxito y terminó regresando al Atlante. Su salida definitiva del club atlantista llegó en el año 46, cuando el León compró su carta por 6,000 pesos, dinero que fue redituado muy pronto a León, dándole a su máximo goleador histórico, ya que ganaron Liga y Copa en la temporada 1948-49. Pero no solo eso, también a que fueron el primer club en lograr 4 títulos ligueros en un periodo menor a 10 años. En la primera temporada que jugó con los Esmeraldas, terminó campeón de goleo con 33 goles, por encima de Raimundo González de Veracruz con 27 y su antiguo rival Horacio Casarín, quien anotó únicamente 19, aunque Casarín sería campeón de esa temporada y que aún con todos los goles del Dumbo, León quedó subcampeón del torneo de liga, un punto por debajo de su ex equipo, mientras que en la Copa fueron eliminados en octavos de final por el Veracruz con marcador de 2-1. Al término de este torneo, participó con la selección mexicana en la Copa de Naciones de Norteamérica en 1947, donde fue el máximo anotador con 4 goles y guiando a la selección al campeonato. A su regreso a México en su segundo torneo como jugador de León, obtuvieron el campeonato de Liga 47-48 al vencer al Oro. Dumbo se consagró como campeón de goleo con 36 goles por encima de Felipe Altuve de Tampico, siendo este su segundo al hilo. Cabe destacar que el campeonato de goleo que obtuvo el Dumbo en esa temporada fue el más importante, ya que a la fecha ningún mexicano lo ha superado, siendo Carlos Hermosillo el más cercano, cuando anotó 35 goles con Cruz Azul en la temporada 94. Campeón de goleo Carlos Hermosillo, una dura batalla con Villic del América, se decidió hasta la última jornada. Su tercera temporada como Esmeralda sería de ensueño, ya que León sería ganador de todo: campeonato de liga, campeonato de copa, campeón de campeones, tendría el campeón de goleo con 28 goles, superando por 7 su más cercano perseguidor, Mario Flaco Pérez del Deportivo Marte, para así ser el primer tricampeón de goleo mexicano en la época profesional. Adalberto Dumbo López ocupa el octavo puesto con 201 goles y conserva 2 marcas. Único mexicano en conquistar 5 títulos de goleo y el más alto promedio de goles, 0.87 por juego. Surgió en el Atlante,
Luego jugó para el León, Atlas, Oro y las Chivas. Al ser campeones de los dos torneos que se jugaban en ese entonces, obtuvieron automáticamente el trofeo de campeón de campeones. Para la Copa de Naciones de Norteamérica de 1949 sería nuevamente convocado, pero no lograría ninguna anotación. Pese a esto, la selección fue campeona, clasificándose así al Mundial de Brasil de 1950. De este hecho vino una de las grandes polémicas en la carrera de Dumbo, ya que aunque fue tricampeón de goleo y parte de la selección que clasificó al Mundial, no fue llevado al mismo, al no ser del agrado del técnico Octavio Vial, aun cuando la selección no tenía goleadores. En dicho Mundial, México fue eliminado en la fase de grupos, fue el último, perdiendo sus 3 partidos ante Brasil, Yugoslavia y Suiza. Gol de Baltasar. Ademir, lanzado, llega hasta la red. Triunfa Brasil por 4-0 y sube sus 2 primeros puntos al casillero. Para la siguiente temporada, León no pudo conseguir el tricampeonato, siendo tercer lugar por debajo de Veracruz y Atlante, y Dumbo no conseguiría el tetracampeonato de goleo al anotar 29 ocasiones, y quedó a solo un gol para alcanzar al peruano, Julio Aillón del Veracruz. Para la temporada 50-51, Atlas compraría al jugador por 38,000 pesos, de los cuales 25,000 fueron para León y 13,000 para el jugador. Con los rojinegros disputaría solo una campaña, pero en esta sería partícipe del único campeonato de Liga de Atlas, el campeón de campeones y subcampeón de goleo con 14 tantos, 3 por debajo de Horacio Casarín. Futbolista que pasó por los equipos importantes de Guadalajara, pasó por el Oro, pasó por Chivas, pasó por Selección Nacional, pero sobre todo fue campeón con Atlas. Cuando tu currículum incluye ser campeón con Atlas, es difícil pelear contra eso. Para la siguiente campaña, Atlas se desprendía del jugador al considerar que tenía un bajo rendimiento con respecto a lo prometido, pese a haber sido campeones y haber sido subcampeón de goleo. Atlas lo desechó. Se dice que porque se sentía identificado con los colores rojiblancos de las Chivas, el máximo rival del Atlas. Por estas razones, fue cedido al Club Deportivo Oro en 1951. Muchos afirman la forma en la que fue despreciado el delantero. El karma les trabajó para darle la maldición de no tener un título más de liga. Como prueba de la equivocación del Atlas, el delantero en el Club Oro obtuvo su 4º campeonato de goleo con 16 anotaciones. Estamos hablando del primer mexicano que consiguió 30 goles en un torneo de liga. ¿Alguien más lo ha hecho? Sí, de acuerdo. Ahora peleen contra esto. ¿Qué otro mexicano ha ganado 5 títulos de goleo? Tras 2 temporadas jugó con Oro. El jugador solicitó su salida específicamente para llegar a Chivas, club que lo hizo de sus servicios tras las largas negociaciones en la temporada 53-54, en donde conquistó su 5º y último campeonato de goleo al anotar 21 ocasiones, empatando con Juan Carlos Carrera del equipo Oro y Julio María Palleiro de Necaxa. Hay una polémica en cuanto a este delantero, sobre todo a ese campeonato de goleo, ya que una investigación de Joel González, un historiador de Chivas, demostró que el Dumbo en esa temporada únicamente marcó 20 goles, que el famoso 21 había sido en realidad obra de Chava Reyes, pero a fines oficiales de la federación, Dumbo sí conquistó dicho campeonato. También hay otro historiador que asegura que a Adalberto le inflaron sus números. No se cuentan más que 126 goles totales del Dumbo López, son los que yo tengo partido a partido, jornada a jornada, cuento 126 total. Yo le cuento 10 menos, no encuentro los otros 10 que las cifras oficiales les están otorgando. Los goles que se le otorgaban al Dumbo a lo mejor no eran de él, pero si el árbitro los otorgaba, aunque no le haya metido el Dumbo, quedaba registrado como gol de él. Para 1956 emigró a Los Ángeles, California, donde concluyó su carrera como futbolista en el año de 1960 y permanecería hasta ahí hasta el 1996, cuando tras una larga enfermedad partiría de este mundo a los 73 años, lejos de su país. Las cifras que dejó Dumbo son de envidiar para cualquier futbolista mexicano: 201 goles que lo acreditan como el 8º máximo goleador histórico del fútbol mexicano, además de ser el máximo anotador del León. Y como dato curioso, el delantero no tuvo ningún gol de penal, pues él consideraba que meter un gol así no era muy justo, era de cobardes. El Dumbo rehuía, pues, de una manera cobarde de cobrar un gol. No quería hacer goles de penal. No tiene goles de penal en su carrera. León fue un equipo que quedó tatuado en su corazón, tanto que se dice que en su lecho de muerte le fue dicha una mentira piadosa: Dumbo, toda la afición leonesa te manda a saludar, hecho que provocó lágrimas por parte del futbolista antes de morir. Las cenizas del delantero fueron esparcidas en el extinto campeón de la Martinica, estadio donde tocó la gloria con León. 7 décadas después de estar en el olvido, en 2013, se dio un foco de atención hacia el jugador al ser inducido al Salón de la Fama del fútbol. Entra al Salón de la Fama Adalberto Dumbo López. Desgraciadamente, en la memoria colectiva, Dumbo pasó a ser del grupo de los olvidados del fútbol mexicano. El primer gran goleador de la Liga Mexicana, el primero es el que marca la pauta y el primero es el Dumbo López. Dímelo.
¿Pero qué opinas? ¿Conocías a uno de los mejores delanteros mexicanos de la historia? Déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, únete a la secta voceriana donde lleven momazos. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir.